que muchas veces les retrasa. Entonces, para alguien que se dedique a investigación, él sí puede hacer ensayos controlados, pero para alguien que está haciendo una maestría y que no le va a dar tiempo en los 3 años, no nos metemos mucho a hacer estudios de ensayos clínicos controlados, ¿verdad? Pero esa es la razón. Entonces, ¿qué hacemos con el descriptivo? Describimos, determinamos o estimamos, ¿verdad? Cuando estamos en el nivel relacional, aquí sí estamos asociando dos variables. Comparamos. Comparar está hablando de dos variables, ¿verdad? Por ejemplo, ahí sí, asociación de premadurez y enterocolitis necrotizante, ¿verdad? O correlación de alimentación con fórmula y desarrollo de NEC. Estamos correlacionando dos variables, si se dan cuenta. Podemos medir también la fuerza de asociación, ¿verdad? La mayoría de los estudios que se hacen son relacionales. Estamos luego en el nivel explicativo. Aquí ya establecemos una relación causal. Si se dan cuenta, aquí solo buscamos una asociación, pero yo no digo que haya una relación causal. Aquí solo estoy diciendo, parece que hay una asociación entre ser prematuro y desarrollar NEC. Cambio, aquí sí ya estoy tratando de demostrar que existe una relación causal, como el ejemplo que les ponía, ¿verdad? Del hábito de fumar y desarrollo, por ejemplo, de cáncer pulmonar, ¿verdad? Ahí sí ya se estableció una relación causal, pero eso solo puede ser con un nivel explicativo de investigación, ¿verdad? Y por eso los verbos que utilizamos son evidenciar, demostrar y probar. Más arriba estaría el nivel predictivo, ¿verdad? A veces nos encontramos con protocolos que dicen queremos medir la eficacia del cuantiferón. Ok, pero lo que estás haciendo es un estudio descriptivo, no puedes medir la eficacia con un estudio descriptivo porque estás a este nivel y no estás en el estudio predictivo. Aquí necesitarías también un ensayo clínico controlado. Y por la metodología, pues no se te puede aprobar este tema de investigación, ¿verdad? Son cositas que no se les tienen que pasar a la hora que ustedes elaboren su protocolo, ¿verdad? Aquí medimos eficacia de un medicamento o de una prueba, la efectividad, ¿verdad? De un tratamiento, el pronóstico, ¿verdad? ¿Cuál es el pronóstico del cáncer de tiroides estadio 4? Lo estamos estudiando en donde nivel predictivo. Y por último, lo que es el aplicativo, que es como la retroalimentación que nos da la ciencia, ¿verdad? Los estudios, digamos, que se realizan ya en poblaciones que están sujetas, por ejemplo, a una conducta terapéutica y nosotros estamos tratando de evaluar o de calibrar para establecer una norma, ¿verdad? Eso es en el nivel más superior. Ahora diríamos nosotros que los estudios exploratorios son de calidad inferior a los aplicativos. En ninguna manera. Todo va a depender otra vez de qué? De la línea de investigación. Ejemplo, cuando empezó la pandemia de COVID, la mayoría de los estudios era exploratorio y después descriptivo. Solo estaban describiendo el fenómeno. ¿Y por eso eran menos importantes? No, definitivamente que no. Eran tan importantes como un estudio de ensayo clínico, pero por el nivel, digamos, por la línea de investigación que se está desarrollando, en ese momento era lo que correspondía, hacer estudios descriptivos. O sea, en otras palabras, no está mal que hagamos estudios descriptivos si la línea de investigación no lo permite, ¿verdad? No me vayan a hacer un estudio descriptivo de neumonía bacteriana, porque eso ya está estudiado hasta la sociedad, pues, ¿verdad? No me haga caracterización de la neumonía bacteriana en niños. Eso ya está estudiado. Eso hasta un niño de sexto primaria ya tiene una idea de qué es eso, ¿verdad? Entonces, ahí la línea de investigación ya está muy profundizada, está muy estudiada. Tendrían que buscar otro nivel si van a estudiar ese tema y ser más específicos en cuanto al tema, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Muy bien. ¿Quién ha oído hablar del famoso estudio de Framingham? Es un estudio que tiene más de 50 años. Es un estudio de cohortes, como vamos a ver más adelante, pero que pasó en estos 50 años por todos los niveles de investigación. Desde el exploratorio en los años 30, ¿verdad? Nos empezaron a dar cuenta que habían personas que se morían de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Y que habían algunos factores que llamaban la atención, pasando a los descriptivos, ¿verdad? Donde se empezaron a describir ya las caracterizaciones de la enfermedad cardiovascular, de la arteriosclerosis, de la hipertensión arterial, del infarto, etcétera, ¿verdad? Para luego pasar al nivel correlacional, donde ya se encontraron asociaciones o correlaciones. Por ejemplo,
En 1974, la vinculación entre diabetes con enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Y ya fue a partir de 1977 que ya los estudios de correlación fueron pasando al nivel explicativo, ¿verdad? Ya estábamos nosotros determinando lo que era causa y efecto, que es hasta la fecha. Dice que ese estudio todavía no ha terminado, es un estudio larguísimo de más de 50 años, y hasta ahorita se están muriendo los últimos, los más viejitos, los que se habían enrolado en el estudio. Y eso se los digo porque si alguien quiere hacer un estudio de cohortes, pues tiene que considerar que los estudios de cohortes son muy largos, ¿verdad? Estamos esperando el aparecimiento de la enfermedad a través del tiempo, empezando con individuos sanos, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces vamos a establecer la estrategia, ¿verdad? El enfoque que le vamos a la investigación, dependiendo de la profundidad o nivel de investigación que yo quiero. Investigación cualitativa, ya dijimos, tampoco hacemos para maestrías, aceptamos investigaciones cualitativas que son estudios exploratorios. Nos vamos entonces a la cuantitativa, que es la que puedo medir, la que puedo sumar, restar, dividir, multiplicar, sacar media, moda, mediana, etcétera, ¿verdad? Sería investigación cuantitativa, ¿verdad? Y que sería de los descriptivos para arriba. Y por supuesto que también hay mixta, ¿verdad? Estos son los enfoques de investigación actuales. Bueno, entonces ahora hablemos de tipos de investigación. Espero haber sido claro entonces en lo que es la línea de investigación, el nivel de la investigación, y ahora miremos tipos de investigación. Los tipos de investigación los podemos dividir en varios grupos, de acuerdo a la finalidad. Si lo que yo quiero es describir, pues entonces va a ser descriptivo. Si yo quiero establecer relación causal, por ejemplo, con hipótesis, entonces va a ser analítico. Los estudios analíticos no son los que tienen hipótesis, no. Los estudios analíticos son aquellos en los cuales yo estoy tratando de buscar al menos una asociación e idealmente una relación causa-efecto, los analíticos, ¿verdad? En cuanto a la secuencia temporal, pues pueden ser transversales o longitudinales. En cuanto al control de asignación a los factores de estudio, observacional, yo no estoy interviniendo, o experimental. En cuanto al inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos, aquí estamos hablando en cuanto al tiempo. Imagínense al investigador en el kilómetro cero, ahí en el Palacio Nacional, bueno, en la hora cero, ¿verdad? En relación, si yo miro para atrás y me voy al pasado, va a ser, ¿qué? Retrospectivo. Y si de aquí yo sigo hacia el futuro viendo cómo se desarrolla un fenómeno, mi estudio va a ser ¿de qué tipo? Prospectivo. ¿Estamos ahí? Muy bien. En cuanto a la finalidad, los descriptivos, dijimos, son los que son utilizados con una finalidad descriptiva, no buscan relación causa-efecto. Generalmente no tienen hipótesis, no todos, ¿verdad? Algunos pueden tener, pero la gran mayoría, por ejemplo en el hospital, no se les pide hipótesis a los estudios descriptivos. Podrían tener, pero en términos generales no se utilizan. Pero sí sirven para generar hipótesis etiológicas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy describiendo un cuadro de neumonía muy específico que se da en pacientes con SARS-CoV-2, yo ya puedo generar una hipótesis y a buscar una asociación de dos variables. Por ejemplo, podría buscar la asociación entre grupo A positivo y el desarrollo de neumonía severa en pacientes con COVID, ¿verdad? Ahí estoy tratando de buscar una asociación, que eso ya sería analítico, pero si yo solo estoy describiendo las características de un paciente con una neumonía severa y dentro de esas características que tiene grupo A, simplemente estoy en etapa descriptiva. Y de ahí podría generar yo una hipótesis para un estudio analítico futuro. ¿Se entiende eso, verdad? No es requisito que tenga hipótesis, pero sí me sirve mucho para generar hipótesis. O sea que sí son estudios valiosos, ¿de acuerdo? Analíticos. La finalidad que es evaluar una relación entre un factor de riesgo y un efecto. O sea, aquí otra vez establecer lo que es la relación causal. Analítico, ¿verdad? En cuanto a la secuencia temporal, se confunden mucho en esto los residentes, ¿verdad? ¿Qué es un estudio transversal? Un estudio transversal es como que fuera una foto, una instantánea que yo tomé en un momento determinado.
El ejemplo típico es la encuesta que se hace antes de las elecciones, ¿verdad? Ahí el día tal se hizo una encuesta y decía que iba a ganar Joe Biden, ¿verdad? El día tal, el día 20 de octubre, por ejemplo, ¿verdad? Es una instantánea. Eso no lo puedo yo traspolar al día siguiente o al día anterior o dentro de 15 días. Entonces, los estudios transversales son aquellos en los cuales el individuo que está siendo sujeto de estudio es evaluado una sola vez. Eso sería transversal, ¿verdad? Por lo tanto, no puedo yo establecer una relación causal. ¿Por qué? Porque no estoy siguiendo al paciente, sino solo estoy describiendo la instantánea del momento en que hice mi estudio. ¿De acuerdo? Al final de cuentas, lo que estoy haciendo yo es, en esa instantánea me salió el factor de riesgo y la enfermedad juntos, ¿ya? Y lo estoy describiendo como un fenómeno que se dio en un momento determinado. Entonces se definen como transversales aquellos en los cuales el individuo es evaluado una sola vez en la investigación. Por otro lado, si yo le voy a dar una secuencia temporal de seguir al paciente y lo voy a evaluar hoy que ingresó en la emergencia, mañana que estaba en pisos, dentro de 7 días cuando egresa, y al mes, por ejemplo, cuando ya lo vi en la consulta externa, entonces ya no estoy hablando de un estudio transversal, sino de un estudio ¿de qué tipo? Longitudinal. Es aquel en el cual yo sigo al paciente, y ahí sí podría establecer yo, por ejemplo, una incidencia, ¿verdad? Muy bien, en cuanto a la asignación de los factores de estudio, observacionales dijimos que no son controlados por el investigador solo se limita a observar y a medir. Puede ser descriptivo o analítico, ¿de acuerdo? Y experimental, en el cual el investigador asigna un factor de estudio y lo controla a lo largo de la investigación. Aquí se busca relación causa-efecto. Todos son analíticos y, por ejemplo, evalúan el efecto de las intervenciones terapéuticas y preventivas. El prototipo del ensayo experimental es el ensayo clínico controlado. Hay una variable que yo la modifico. Por ejemplo, al paciente del grupo A, tiene que ser 2 o más grupos, ¿verdad? Le voy a dar el medicamento que se usa de rutina, digamos un medicamento para la presión, Ibersartán, por ejemplo, ¿verdad? Y al no le voy a dar uno nuevo, ¿verdad? Una nueva sal, un losartán o lo que sea, y voy a comparar con los dos. Voy a tratar de establecer una relación causa-efecto, ¿verdad? O establecer una diferencia entre los dos medicamentos, ¿verdad? A través de un experimento o un cuasi experimento, ¿verdad? No llegamos al 100% de ser experimentales, pero sí cuasi experimentales. El típico estudio experimental es el que hacemos nosotros en el laboratorio, donde agarramos a los ratones y manipulamos las variables que queremos, y hay una variable que es la específica en la cual yo voy a intervenir. Si yo no estoy interviniendo, sino solo estoy observando, el estudio es entonces ¿de qué tipo? Es observacional. Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos, verdad? Prospectivos, aquellos en los cuales los pacientes se recogen en la medida que se van dando los fenómenos. Y retrospectivos, aquellos en los cuales el inicio del estudio es posterior a los hechos estudiados. ¿Cómo así? Yo lo que agarro es la papeleta, la historia clínica y reviso en la historia del paciente qué fue lo que pasó. El típico estudio retrospectivo es el de casos y controles, ¿verdad? Los datos se recogen de archivos, de entrevistas o de hechos sucedidos. Y los ambispectivos son una mezcla de retrospectivo y prospectivo. Entonces, miremos alguna clasificación de los diseños más habituales. Tenemos estudios descriptivos transversales, ¿verdad? Tenemos estudios descriptivos longitudinales. Tenemos estudios analíticos, observacionales, y tenemos estudios analíticos experimentales, ¿verdad? Creo que no vale la pena redundar en esto, se entiende bien, ¿verdad? Que cada uno va a depender de cómo haya yo diseñado, digamos, el estudio para esta investigación, ¿verdad? Aquí lo tenemos de alguna manera resumida. Exploratorios, la mayoría son cualitativos. Luego tenemos los deductivos, que son los descriptivos. Vamos deduciendo lo que está pasando, que también se les conoce como descriptivos, ¿verdad? Y los explicativos. Los explicativos también se les llama analíticos, ¿ok? Dentro de los descriptivos tenemos los transversales, la instantánea que les decía, y los longitudinales, si yo sigo a mi paciente.
Estos pueden ser retrospectivos o prospectivos.